Mi mamá siempre me decía que yo era su milagro, y eso me lo decía porque ella tardó mucho para embarazarse y le pidió tanto a Dios hasta que Él le hizo el milagro de que yo me lograra con bien. Pero en agradecimiento, mi mamá hizo una manda y ella me comprometió a mí, sin saber que eso sería lo peor que me podría pasar. Desde que yo me acuerdo, fui un niño muy querido y recuerdo que muy seguido nos la pasábamos en la iglesia rezando, en agradecimiento por el milagro de la vida. Pero cuando yo cumplí 12 años, mi mamá habló con el padre de la iglesia para decirle que ella quería que yo estuviera más cerca en la iglesia. Esa era la promesa que ella había hecho y por eso yo tenía que ir todas las tardes después de salir de la escuela y así ayudaba al padre. Al principio me ponían a limpiar y poco a poco aprendí más hasta que empecé a ayudar en las misas. Y todo eso me aburría, pero mi mamá siempre me decía que hiciera caso a todo lo que me dijera el padre, porque él era como un santo y yo tenía que ser obediente para que así yo fuera igual que él. Y yo así lo hacía, pero un día que yo estaba ayudando al padre, accidentalmente tiré una virgen y se rompió. El padre, enfurecido, me pegó y me dijo que me merecía un castigo para que yo fuera más cuidadoso. Me hizo que me quitara la ropa y me pidió que le hiciera algo que nunca pensé que yo haría. Yo tenía que tocar cierta parte de su cuerpo de él hasta que él quedara satisfecho. Después me dijo que ese era mi castigo, pero que también era un secreto, porque si mi mamá se enteraba que yo me portaba mal, Dios nos iba a castigar. Y cuando yo llegué a mi casa, traté de decirle a mi mamá, pero cuando empecé y le dije que el padre me había castigado, mi mamá me interrumpió y me dijo, por eso pórtate bien y haz caso a todo lo que él te diga. Y por eso yo pensé que todo era normal. Así que así pasaban los días y el padre, cada vez que quería que yo lo hiciera feliz, yo lo hacía, aunque las cosas iban siendo más fuertes para mí, porque él empezaba a hacerme cosas que cada vez me disgustaban más. Al principio solo me tocaba y decía que yo hiciera lo mismo, y después ya no solo quería que yo lo acariciara con las manos, quería que yo usara mi boca para hacer ciertas cosas. Así todo fue escalando poco a poco, hasta que un día se aprovechó por completo de mí. Ese día me lastimó mucho, y aunque yo lloraba y le pedía que parara, él nunca me escuchó. Y desde entonces yo empecé a orinarme en la cama, y mi papá comenzó a pegarme porque me decía que yo era un cochino. Y yo también me empecé a volver muy rebelde y en la escuela yo ya no ponía atención. Por eso mis calificaciones bajaron mucho y así empezaron a ser más frecuentes los castigos en mi casa. Y mis papás se quejaban de todo eso con el padre y él solo les decía que él se encargaría de corregirme. Y por eso el padre se aprovechaba con mayor frecuencia de mí, hasta que llegó el punto en el que yo ya estaba cansado. Yo ya no quería seguir viviendo así. Y un día en la escuela me encerré en el baño. Yo estaba llorando. Después llegó un maestro
y al escucharme me preguntó que si yo estaba bien, pero yo no le contestaba. Yo solo lloraba. Y después de un rato salí, pero no le conté nada, hasta que llegó uno de mis primos, que también estudiaba en esa misma escuela. Él me pidió que le contara. Yo me armé de valor y le conté que yo ya no quería vivir más. Y cuando le conté todo, él supo el motivo. Entonces trató de tranquilizarme y le llamó a su mamá. Y ya que mi tía llegó, ella, al enterarse de todo, estaba furiosa. Nos fuimos a la casa de mis papás y ella en el camino decía que no entendía cómo podía ser posible que ellos permitieran que me hubiera pasado eso por casi 2 años. Y mi tía fue a reclamarle a su hermana, o sea, a mi mamá. Y mi mamá decía que eso no podía ser posible. Ella era incrédula en ese momento, porque para ella el padre era un santo. Y ahí yo le dije a mi mamá todo lo que ese hombre me había hecho. Y le dije que si acaso a ella no le importaba mi sufrimiento. Y mi mamá se soltó llorando, me abrazó y me pidió perdón. Y cuando mi tía dijo que teníamos que ir a denunciar a ese padre, mi papá no quiso. Dijo que él no quería pasar por esa vergüenza. No quería que se hiciera un escándalo y que la gente nos señalara por eso. Él completamente aferrado y mi mamá le hizo caso. Por eso no hubo demanda. Pero mi tía fue a decirle de cosas al padre, pero no sirvió de nada, porque aunque mi tía trató de hacer movimiento y habló con los altos mandos de la iglesia, ellos lo único que hicieron fue que a las pocas semanas solo reemplazaron a ese padre y las cosas no pasaron de ahí. Después, por obvias razones, mi mamá se alejó de la iglesia y estaba muy arrepentida de haberme puesto en esa terrible situación. Pero mi papá me evitaba mucho y nunca me pidió ni una disculpa ni quiso hablar conmigo. Ahora que yo soy adulto, tengo una buena relación con mi mamá, pero no con mi papá. Ni él me visita, ni yo lo visito. Y también tengo muchas amigas y amigos, pero en el aspecto amoroso puedo decir que no me siento cómodo de tener alguna pareja. Y no sé si algún día eso cambiará.